¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a Joystick Channel. Hoy analizaremos uno de los videojuegos más antiguos de este título, y por lo tanto le daremos espacio para explorar su contenido y las curiosidades que poseía el videojuego. A finales de los años 90 fue lanzado Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories por Konami y creado por Kazuki Takahashi, exclusivo para el PlayStation 1, aunque este juego no se adaptó más que a emuladores de PlayStation para computadora. Fue lanzado primero en Japón en 1999 y en América en el año 2002. Este juego carecía de lógica en cuanto a algunas reglas. ¿Invocar un monstruo sin necesidad de sacrificios? ¿Y estrellas guardianas? Cierto es que sus reglas, gráficas y la forma de juego cambian radicalmente, pero antes de comenzar a ver los aspectos tanto técnicos como gráficos, ¿por qué no comenzar por conocer un poco de la historia de este título? La historia de Forbidden Memories no puede ser adaptada a la cronología de la serie, dado que es una historia alterna, propia del videojuego. Esta historia nos sitúa en la época de los antiguos egipcios y nos muestra como en una introducción, una escena en la que un mago llamado Heishin lee algunas escrituras egipcias. La historia empieza en el antiguo Egipto, y aunque tú nunca veas a tu personaje, al menos en el principio del juego, dentro eres el hijo del faraón. Para los que vieron el anime, es el príncipe que estaba encerrado dentro del rompecabezas del milenio. Al comienzo se irá desarrollando la forma de juego al tener duelos contra adversarios que serán necesarios para poder avanzar en el juego. Curiosamente nos iremos topando con personajes conocidos en la serie, pero con sus respectivos nombres egipcios, tales como Seto, Yono, Teana, entre otros, dado que en esos años estaban en emisión las primeras temporadas de la primera serie. Pero no les relataré toda la historia de principio a fin. Esto fue solo una introducción, dejaré que investiguen un poco por su cuenta sobre la historia de este juego. Continuamos por las nuevas reglas que contiene, dado que actualmente las reglas del juego de cartas son muy diferentes a las de este juego. Iniciaremos con el tema de las estrellas guardianas. Cuando un monstruo va a ser invocado en el juego, nos da la opción de seleccionar su estrella guardiana, por ejemplo, Júpiter, Luna, Saturno o Sol, etc. Este tema es uno de los más confusos y es algo difícil tratar de explicarlo, pero esta opción funciona para que a la hora de atacar a un monstruo de tu adversario, incrementaran sus puntos de ataque o disminuyeran dependiendo de la selección de la estrella. Es una regla un tanto tediosa de dominar y cambia en su totalidad el modo de juego en el que se conforman las reglas básicas del juego de cartas. Otro aspecto muy importante son las restricciones de algunas reglas, como por ejemplo la invocación de monstruos de alto nivel sin necesidad de un sacrificio y la limitación de las cartas. Por ejemplo, solo se te daba la opción de colocar una carta durante todo tu turno, limitando las estrategias que los jugadores tuvieran. Uno de los defectos que el juego poseía era que los monstruos de efecto en la vida real no tenían efectos dentro del juego, a excepción de Exodia, que al convocarlo, automáticamente aparecía dándole la victoria a quien lo invocara. Todos los demás eran considerados como monstruos normales, sin mencionar la fusión de cartas sin el uso de la famosa carta polimerización. Bastaba simplemente con levantar dos o más cartas de cierto tipo de monstruos para lograr una combinación, aunque también uno podría fallar en la combinación desechando las cartas al cementerio, considerando que no existía cementerio. Esto ocasionaba que en el próximo turno sacaras cartas de tu baraja dependiendo del número de cartas que descartaste. Algo útil en ocasiones en las cuales no tenías una buena mano. Por cierto, y obviamente, esta regla no existe en la vida real, aunque por extrañas que sean las reglas, algunos aspectos conservaron su originalidad, como por ejemplo el ataque directo de monstruos al oponente. Otro aspecto a favor que al menos a mí me agradó fue que monstruos como el dragón blanco, el mago oscuro y el dragón cráneo negro aparecieran en el juego. Y claro, ¿cómo olvidar la opción del juego que nos otorgaba gráficos de la batalla en tercera dimensión? E inclusive contaba con animación de las cartas rituales con las respectivas gráficas de ese entonces. Un punto importante respecto a este juego es la dificultad gradual que aumentaba por cada oponente derrotado. Tal es el caso en el torneo que se lleva a cabo durante el juego y en el que te enfrentas a enemigos como el bandido Kid, My Valentine, Maximilian Pegasus y Seto Kaiba, quien era uno de los más difíciles en el juego. Cada vez que un adversario con monstruos de 2000 era derrotado, el siguiente poseía monstruos de 2300 y la dificultad aumentaba gradualmente. Sin embargo, uno llegaba a cierto punto en el que era imposible avanzar debido a que el oponente al primer turno invocaba monstruos de 3000. Tal fue el caso de Heishin. Para eso existía la opción de duelo libre en el menú de opciones del juego. El duelo libre permitía jugar con un personaje que ya había sido derrotado.
La ventaja de esto es que no perdías nada, al contrario, al vencer a cierto duelista por un número indefinido de veces, te otorgaba una carta buena para poder usarlas en los próximos duelos en el modo historia. Como por ejemplo el caso del mago de la pradera, que al derrotarlo muchas veces te daba cartas como Gaia el caballero feroz o incluso el dragón negro de los ojos rojos. Un dato curioso es que contaba con un modo multijugador, aunque requería el uso de 2 memory cards o tarjetas de memoria, tenía un desperfecto en el que podías ver la mano de tu oponente. En sí, nos da mucho de qué hablar, teniendo sus pros y también sus contras. Aún así, para mí es uno de mis favoritos, a pesar de no seguir las reglas respecto a las cartas prohibidas. Pero no olvidemos que sin este videojuego no habría evolucionado el modo de juego que todos conocemos, y aunque quizá no haya sido muy famoso, para mí es uno de los videojuegos de Yu-Gi-Oh que revolucionó la forma de jugar, a su vez convirtiéndose así en uno de los más antiguos de la saga.